en Efesios capítulo 3, versículo 16, comenzamos por ese versículo y nos dice así la palabra del Señor. Cuando leo Efesios es uno de mis libros preferidos y leyendo Efesios encuentro al menos hasta acá en el capítulo 3 que el apóstol Pablo hace dos oraciones, ¿sí? Hace dos oraciones y estas oraciones tienen un sentido muy especial. Y por eso hoy yo he querido ponerle a la meditación de esta palabra amor que fortalece. La vez pasada estuvimos hablando acerca de la justificación y cómo ese amor de Dios se mostró a través de esa justificación, que vino a través del Espíritu Santo, y seguimos hablando acerca del Espíritu Santo también que opera en medio del pueblo del Señor. Sin el Espíritu Santo no podría existir la iglesia de Cristo. Así que el Espíritu Santo vino a nosotros y está en nosotros. Esta es una gran verdad que nosotros tenemos que saber, pero tener bien en claro de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Y así como venimos hablando de ese abrazo de amor que hablamos la vez pasada, hoy quiero hablar acerca de este amor que también fortalece. Amén. Y lo vamos a leer entonces, comenzando a leer Efesios capítulo 3, versículo 16, y dice así: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo leemos nuevamente: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hay un poquito para cambiar un poquito la forma que tenemos de leerla. Vamos a la NBI, la Nueva Versión Internacional, que es prácticamente lo mismo, o sea, en su esencia es lo mismo, pero por ahí capaz que lo dice algunas palabras diferentes. Entonces esta versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice así: le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Quiero darte gracias, Señor, por esta tu palabra que viene hacia nosotros. Gracias por hablarnos, Señor, acerca de tu amor incondicional. Hoy, Señor, estamos dispuestos, receptivos para poder absorber lo que vos tenés para nuestras vidas. Y que al hablar de tu palabra, ella ya esté obrando en medio nuestro, tocando vida, tocando corazones. Tu palabra obre milagro, prodigio y maravilla, de manera que, porque entendemos que tu palabra tiene todo poder, solamente que tú dices tu palabra y la obra es hecha. Por eso te agradezco por esta riqueza que nos has dejado, tu palabra para nosotros. Nos sentimos bendecidos y agradecidos por ello, Señor. Ayúdanos no solamente a ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No solamente que sea como un espejo que nos miremos y luego nos olvidamos, sino que podamos corregirnos a través de este espejo, Señor, que es tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer de antemano. Te agradecemos y te alabamos y te damos la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Como le decía, Efesios fue escrita desde un lugar bastante complicado para Pablo. Él había llegado allí en su viaje misionero y la verdad es que había hecho una gran obra Dios a través de él, y allí predicó a todos los judíos que habitaban en aquel lugar, pero también como es una ciudad griega, entonces también estaba predicada a todos aquellos que no eran parte del pueblo de Dios. Así que muchos se convirtieron, tanto judíos como gentiles se convirtieron al Señor, y allí había una gran iglesia. Ese lugar era un lugar, digamos, difícil, por decirlo de alguna manera, para el evangelio, ya que en ese lugar radicaba mucha idolatría, habían muchos templos, mucha paganismo en aquella ciudad, pero allí no tuvo impedimento, no tuvo nada que se pueda poner en contra cuando la palabra de Dios llega enviada por el Señor. Así que Pablo
fue guiado por el Espíritu Santo y llevó la palabra de Dios a aquel lugar Efesio. Así que, estando ahora desde Roma y ahí encarcelado, tiene tiempo para mandar esta carta a sus hermanos en Éfeso y comienza a alentar. No sé si usted, pasando tribulación, pasando prueba o estando encarcelado, tendría el ánimo de animar, valga la redundancia, a otro. Lo más probable es que uno se queja. Yo me quejaría, no sé usted, yo sé que ustedes son muy espirituales y alabarían al Dios a lo loco, de manera que Dios enviaría a sus ángeles todo a librarlo. Pero yo estaría ahí quejándome, ¿por qué estoy acá? Si acaso no predico el Evangelio, Señor, ¿cómo desde niño que te estoy sirviendo y me tenés acá en este lugar? Lo más probable que haría yo. Pero el apóstol Pablo tiene tiempo para alentar a aquellos hombres y mujeres de Dios. Qué bueno que podamos tomar este ejemplo, de ser personas que animamos, que alentamos. Hoy por hoy nadie tiene la excusa, porque incluso con un mensajito ya podés decir, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Estuve orando o estoy orando por vos. Qué lindo que es. En esta semana me ha tocado orar por personas que yo no es que no las tengo registradas, pero que no es como que tengo mucha relación con ellos. Pero Dios me puso personas a orar por ellos. Entonces, después de orar a la mañana temprano, entonces le mando mensajito. Dios te bendiga, le mando versículo bíblico y le mando. Y uno de ellos me dijo, esto es confirmación de parte de Dios. Porque nosotros estábamos orando, la iglesia teníamos que entrar en una oración y cosas me contó, pero esto es confirmación de parte de Dios. Qué bueno, gracias Carlos por orar por nosotros. Cuando Dios te lleva a orar por alguien, entonces ponete a orar, porque seguramente que no es el diablo el que te está mandando a orar. El diablo no te va a mandar a orar. Es seguro eso. No, el diablo no. Es más, cuando vos estás durmiendo en tus laureles espirituales, cuando vos ni orás ni nada, ¿sabés qué hace el diablo? Dicen que se pone las botitas de seda y hace... No te quiere despertar del sueño espiritual, porque a él no le conviene que vos te despiertes, porque cuando te despertás a la verdad de Dios y al poder de Dios, empezás a orar, empezás a buscar de Dios, y eso significa un problema para él. Por eso es que, como decíamos el jueves pasado, a él no le interesa tanto tus estudios, tu sabiduría, ni nada de eso, porque a él no le importa tanto eso. Lo que sí, él entra en problema cuando un cristiano se pone a orar y a clamar al Señor. Entonces, si vos querés remover el avispero al diablo, antes que él te haga problema, vos hacele problema a él y ponete a orar y a clamar al Señor, porque tu oración en el nombre del Señor tiene poder. Mi oración por mi boca no significa nada, pero cuando está ungida por la presencia del Señor, o entra en presencia de Dios, esa oración tiene poder para traer liberación a otros que van a recibir. Así que tenemos el ejemplo acá de Pablo escribiendo esta carta. Ahora, esto es algo que yo aprendí también, ¿no es cierto? Y que sigo aprendiendo, porque Pablo tiene una forma de escribir que adapta su manera, porque él es un judío, y él adapta su manera, digamos, de escribir, la adapta al idioma griego, que era el que se usaba en ese entonces y en el que está escrito la palabra de Dios. Por eso es que a veces yo voy y digo, bueno, en el original significa esto, ¿no? Tampoco le puedo andar diciendo todas las palabras porque yo no las sé, yo las tengo que buscar. Cada vez que yo le digo algo, usted no piensa, uy, ¿cómo sabe Carlito? No, yo no sé, yo tengo que buscar, ¿no es cierto? Por eso dice la Biblia, escudriñá las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? No, el Espíritu me va a dar. Sí, el Espíritu te va a dar de lo que vos tenés acá. Pero si no tenés acá nada, el Espíritu va a revolver, ¿qué tiene este para usar? ¿No? Y no va a encontrar, o decir, a ver, Netflix, no, acá no. Amazon, no. Max, no. Acá, fútbol, no. O sea,
pero cuando encuentra una palabra, ¿no?, de Dios y que dice el Espíritu Santo lo fortalezca en poder y en el amor de Dios, entonces usa esa palabra que vos tenés. Aclaro que yo tengo palabra de Dios y también tengo del otro que he nombrado. No se crean que yo soy el encumbrado, que ustedes soy inalcanzable. Para nada, soy igual que ustedes. Pero sí, hermano, hay una realidad que nosotros tenemos que ir a la búsqueda de Dios. Diariamente, apartar un tiempo, estar con el Señor, porque si no es imposible mantenerte en pie. No podés mantenerte. Por eso es que a veces no entiendo cómo puede ser, hermanos, de que puedan permanecer, mejor dicho, no pueden permanecer, aunque ellos piensan de que ni se congregan, que ni siquiera tienen un tiempo para Dios ni nada. No van a poder permanecer, van a venir las luchas, van a venir las pruebas. Y usted dirá, qué pesado que es este pastor, ya me tiene cansado. Yo lo que quiero es que ver tu victoria, que vos camines en la victoria, en la realidad de Dios. No quiero luego verte sufrir después, porque todo el sufrimiento viene a causa de todo eso también, de que nosotros descuidamos nuestra parte espiritual. Pero bueno, no me quiero desviar. Ustedes me están haciendo desviar de lo que quiero hablar. Pero lo que decía, lo que hace el apóstol Pablo desde el capítulo 1, versículo 3 al 14, nosotros no nos podemos dar cuenta, pero sí lo que hay allí escrito, está escrito en forma de poema. Y así que tenemos un poema escrito desde el versículo 3 al 14. Y este poema que escribe el apóstol Pablo dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El propósito de Dios desde un inicio es tener un solo pueblo para Él. Él le hace una promesa a Abraham, allí capítulo 12 de Génesis lo puede llegar a encontrar, y dice que Él lo iba a enviar a un lugar y que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Bendeciré a los que te bendicen, maldeciré a los que te maldicen. Pero dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que el propósito de Dios desde un inicio es que tener una familia donde Él demostrar su amor, su compasión, su bendición. Esto es lo que quería Dios desde un principio. ¿Y sabe cómo hace el Señor? Primero elige a un pueblo para que este pueblo lleve la palabra de Dios. Por eso es que el pueblo de Israel es elegido para que lleve la promesa y la palabra de Dios. Lamentablemente no hicieron bien su trabajo, sino que se tuvieron muchas veces recaída y se apartaban de Dios. Volvían al Señor,
volvían a tomar su palabra, volvían a caer, volvían al Señor, eran perdonados, tenían su palabra, volvían a caer. No hacían el trabajo que el Señor le había mandado. Entonces el Señor llega un tiempo donde envía a Jesús, nuestro Dios, envía a Jesús, y ahí el Señor expande el Evangelio, la verdad de la palabra de Dios para todos. No solamente para los judíos, no para los israelitas, sino también para todos aquellos que no eran del pueblo de Israel, que los llamaban los gentiles. Por eso cuando hablamos de los gentiles, un gentil soy yo, era yo. ¿Por qué? Porque no pertenecía al pueblo de Israel. Pero el Señor, dice su palabra, hablando en este poema, da a entender de que el Señor hace una sola familia. ¿Cómo hace este milagro? Lo hace dándonos el Espíritu Santo. De esa manera es que nosotros somos herederos de las promesas del Señor. Dice la Biblia, capítulo 1, vamos a leer versículo 11, que dice: en Él, o sea, en el Señor, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y fíjese lo que dice la palabra, nosotros. ¿A quién se refiere con nosotros? No a nosotros. Se refiere a los judíos, porque Él es judío. Nosotros hemos sido llamados a la alabanza de su gloria. Él es judío y Él se mete dentro y dice, nosotros. A veces nosotros nos metemos en ese nosotros, pero espere un poquito. Aquí está hablando exclusivamente del pueblo judío. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, porque ellos esperaban al Mesías. Así que primeramente nosotros. En el versículo 13 comienza a cambiar la cosa, porque dice, en Él también, ¿quién? Vosotros. ¿A quién le habla ahora? Ya no a los judíos, sino a los gentiles. Por eso dice, primero estábamos nosotros, pero en el versículo 13 cambia esto y dice, en Él, en Jesucristo, también ustedes, también vosotros. ¿Qué dice? Habiendo oído ¿qué? La palabra de verdad, que escucharon la verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. O sea, escucharon el evangelio de la salvación. ¿Qué más pasó? No solamente que escucharon, sino que creyeron en el evangelio de salvación. Y no solamente que oyeron, creyeron. Cuando escuchan y creen, automáticamente, ¿qué pasa en la vida? Dice la palabra del Señor, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso Dios hace un solo pueblo a través del Espíritu Santo. Y fíjese lo que dice acerca del Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, este Espíritu Santo es para nosotros nuestras arras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios porque es nuestra arra? Es nuestra arra, es mi arra. Algunos sabrán, por supuesto, algunos sabrán, pero yo le diré, gloria a Dios, ¿qué es arra? No sé, debe ser algo bueno porque está en la Biblia, ¿no? ¿Qué es arra? Bueno, significado de arra vendría a ser garantía. Es como una garantía de pertenencia. Siempre lo explico de esta manera. Cuando se compra un inmueble, un terreno, una casa, lo primero que se hace es boleto de compraventa, ¿no? El boleto. Todavía no tenés la escritura. La escritura viene después, que esa escritura es como que ya pasás a ser
dueño absoluto totalmente, aunque con el boleto de compraventa ya te dice que tenés posesión. Eso es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo nos dice a nosotros que Jesús con su sangre ya firmó el boleto de compra-venta, por lo cual nosotros somos propiedad del Señor. ¿Hasta qué? Hasta el momento que Él venga y nos lleve a su gloria. Es como que en ese momento se firma la Escritura. Pero mientras tanto, las arras nos están diciendo, vos tenés garantía de que el Espíritu Santo en vos está. Y por eso cuando Cristo venga, va a venir a buscar a todo lo que tienen ese sello del Señor. Es que dice, esto es propiedad privada de Dios y me lo llevo conmigo. Cuando venga a buscar a su iglesia, todos aquellos que están con ese sello son levantados con Cristo. Así que fíjese lo que nos está diciendo a través de este poema glorioso, que Dios nos ha dado la potestad de ser los hijos de Dios. Somos propiedad del Señor a través del Espíritu Santo y somos la familia del pacto también. Por eso somos herederos de las promesas del Señor. Las promesas del Señor, decía un himno, son mías, son mías, son mías las promesas del Señor. Y aquí viene la primera oración del capítulo 1, 15 al 23. Pero dice, ¿qué está diciendo en resumidas cosas? Que el apóstol Pablo ora para que los nuevos creyentes no solamente se queden con conocer el Evangelio, no solamente se queden con eso de que fueron sellados con el Espíritu Santo, sino para que específicamente puedan experimentar ahora, vivan una vida experimentando lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer mientras están caminando acá. Por eso es que es muy importante que nosotros lo sepamos, hermano, que el Espíritu Santo está en nosotros y entre otras cosas Él lo que hace, darnos vitalidad, darnos fuerza, darnos fortaleza para que podamos seguir avanzando en el camino del Señor. Porque es verdad de que vienen pruebas y vienen tribulaciones y el enemigo a veces te quiere hacer creer que en ese momento vos estás solo, que estás solo, ahí te dejan apartado, que nadie te quiere, que nadie te ve y que Dios se olvidó de vos. Pero el Espíritu Santo está para decirte, no le creas al enemigo. Yo estoy en vos, por eso soy parte. El Espíritu Santo es Dios y Él está con nosotros. Y Él lo que nos viene a decir en esta oración, yo quiero que ellos conozcan. Oro a Dios para que estos creyentes ahora puedan entender que el Señor los ha llamado, lo ha llenado de su Espíritu Santo y ese Espíritu Santo le da fuerza para vivir el camino del Señor, avanzar en medio de problemas, en medio de tribulaciones. Él te da nueva vitalidad, Él te da fuerza para seguir adelante, de manera de que no le creas a la voz del enemigo. Vos sos fuerte mientras estás en Dios, porque el Señor ha depositado ese espíritu para darte fuerza en tu nuevo caminar. Y ahora desde el capítulo 2, Pablo también va a desarrollar un poco la idea que tenía acá en este, podemos decir, poema inicial, y habla acerca sobre la gracia del Señor. La gracia es algo que no se merecía. La gracia es un favor inmerecido, traducido de otra manera. Nosotros merecíamos la perdición eterna, pero el Señor vio que necesitábamos un Salvador. Por eso digo, Dios no te va a dar lo que mereces, sino te va a dar lo que necesitas. Porque si era por merecimiento, nosotros merecíamos estar condenados. Pero Dios vio nuestra necesidad de un Salvador y envió a Jesucristo. Y entonces ahora los nuevos creyentes o convertidos, nosotros que somos cristianos ahora, nos habla de que antes nosotros no teníamos ni siquiera un propósito. Es más, dice, ustedes estaban muertos en delito y en pecado. Lo que quiere decir es justamente de que nosotros biológicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos.
Por eso es que, ¿qué es lo que nos hizo vivir espiritualmente? El Espíritu Santo. El toque del Espíritu Santo resucitó a nuestro espíritu muerto. Y es por eso es que nosotros vivimos espiritualmente, tenemos una vida espiritual, porque el Espíritu Santo vino a nosotros. Antes no teníamos propósito, antes estábamos en pecado, antes estábamos incluso engañados por el enemigo. Dice la Biblia que éramos como todos los demás, que vivíamos por naturaleza, según lo que el diablo nos dictaba que hagamos. Y uno dirá, pero mira que yo no era tan malo. El hecho de que no vengas a Dios ya era una obra satánica para impedirte de que tú aceptes la salvación. Y sutilmente tal vez el diablo a muchos los lleva a delinquir, a matar, haciendo un montón de cosas. Pero a otro tal vez lo tenía atado con alguna cosa, con algún vicio, con una mala costumbre, con algo. Sutilmente lo tenía atado ahí. A muchos lo tiene atado, qué sé yo, con el querer hacer, con el querer lograr, con el trabajo, ¿no es cierto? Ahora decir, listo, no laburo más. No, dice el apóstol Pablo, que el que no trabaja, no coma, dice. O sea, no querés trabajar, no labure, pero tampoco te siente a la mesa y diga, ¿me dan de comer? El apóstol Pablo dice, el que no labura, que no morfe. ¿No? Así que, pero hay muchos que están desesperados y hacen del trabajo su Dios y eso los aparta de Dios. Pero Dios nos dice, no tenían un propósito, pero ahora que el Señor nos trajo, ahora sí, tenemos propósito, tenemos un llamado. Tenemos esa bendición de servir al Señor. Y por eso es que estábamos lejos de Dios. Pero el Señor derribó toda pared que nos separaba de Dios y nos trajo a lo que hoy es la familia del Señor. Hablamos acerca de esa oración, de esa primera oración. Yo dije que habían 2 oraciones. La otra segunda oración la vamos a encontrar a partir entonces de lo que hemos leído nosotros el capítulo 3. Y él hace otra oración, Pablo. Y en este caso, la oración que él hace la resumimos en el versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, estoy leyendo mal, ya lo dije a eso. Capítulo 3, ahora sí, versículo 16. Para que os dé, la oración de Él es para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser que fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer ¿qué? El amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En esta oración el apóstol Pablo está diciendo que sean fortalecidos por el Espíritu Santo y que comprendan el amor de Cristo.
abandonar? ¿Cómo voy a abandonar si el Señor puso su espíritu en mí y Él me da fuerza para salir adelante? ¿Cómo voy a abandonar si yo sé que el Señor me ama y está conmigo en esta tribulación? Él está conmigo y yo voy a ver la gloria de Dios. Y cerramos con un versículo del capítulo 1, versículo 19. Es un versículo que me gusta un montón. Y dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Quiénes son nosotros acá? Pablo primero decía nosotros, refiriéndose a los judíos. Pero en el versículo 13 eso cambió, dijo ustedes también, ustedes. Y ahora que él ya sabe que de los dos pueblos hizo uno solo, cuando habla acá en este versículo ya no está hablando ni de judíos, de gentiles, sino de lo que se ha formado una sola cosa. Y ahora sí nos dice nosotros, todos los que hemos creído en el Señor. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que? ¿Para quiénes? Para los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Pero vamos a leerlo ahora, versículo 17. Paul, espero que no se hayan mareado con los versículos, porque es tan linda la palabra de Dios. Versículo, vamos a decir 16, porque es parte de la oración. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y aquí dice el propósito de la oración: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos. Esto es algo que tenés que saber. Atento, para que sepa cuál es la esperanza a la que Él los llamó. Y para que sepa también cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y aquí viene el versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual, esta fuerza, este poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y esa fuerza, ¿qué más hizo? Lo puso por sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y algo más hizo: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dicho de otra manera, Pablo dice en esta oración: yo estoy orando a Dios para que ustedes entiendan, para que les dé la sabiduría, entendimiento, conocimiento, revelación, les alumbre el entendimiento para que sepa que ustedes tienen esperanza en Dios, en la gloria del Señor. Pero no solamente para que tengan esperanza de la gloria del Señor, sino que también sepan cuál es la grandeza de su poder. Pero no dice grandeza de poder, dice, a ver, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? A ver, ¿cómo se lo digo la grandeza de su poder? Y usa esta palabra: supereminente grandeza. O sea, es algo ¡boom! Es algo muy grande, es algo tremendo, es algo, no sé cómo decirlo, es grandísimo el poder. Ese poder es el que levantó a Cristo de los muertos. Pero dice algo más, ese poder lo levantó a Cristo de los muertos. Y esto es lo que quiere Pablo que entendamos: que ese poder que levantó a Cristo de los muertos también está disponible para todos los que creemos en el Señor.
Ese mismo poder está disponible para los que creen, para los que creen, para los que creen. Entonces, hermano, este amor demostrado en la cruz del Calvario, necesitas entender que vos tenés fortaleza en el Espíritu y que también hay un amor que no te va a dejar desamparado. Ese amor lo llevó a morir en la cruz y ese amor te dio ese Espíritu y ese amor te da esa fortaleza y ese mismo amor pone a disposición de vos ese poder para ayudarte, sea cual fuera la situación que estás pasando. Así que ese amor que te fortalece está dispuesto para nosotros. Por eso, como dice la pastora Elizabeth, no te achiques, avanza, 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 porque este amor te fortalece. Este amor demostrado en la cruz del Calvario te da poder para que avances. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy nos llenamos de esta palabra. Hoy tomamos esta palabra en nosotros. Hoy tomamos esta palabra en nuestros corazones. Hoy hacemos nuestra esta palabra. Esta palabra va a formar parte mía, Señor. En esta semana voy a caminar en pos de esta palabra. En cada momento voy a volver a leerla. Me voy a nutrir de ella. Voy a recordar esta palabra, esta meditación, y voy a salir en victoria. El enemigo ya no tiene poder sobre mí. El enemigo no tiene poder sobre mí, no tiene autoridad sobre mí. Echo fuera todas las mentiras, las palabras mentirosas que se agolpan en mi mente y en mi pensamiento, que son infundidas por el propio infierno para querer hacerme quedar, para querer hacerme volver atrás, para hacerme abandonar, Señor. Y no le creo al enemigo, sino le creo a esta tu palabra. Me amaste tanto, me amaste tanto, me amas, me diste tu Espíritu, me fortalece y tu amor me lleva a la victoria siempre. Por eso te agradezco por esa tu palabra a mi vida y a mi corazón, a la vida de la congregación. Y hoy declaramos que somos vencedores, que vamos a salir triunfantes, que todo lo que vamos a hacer va a dar fruto, que todo lo que estamos haciendo va a rendir fruto y que todo va a ser para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gloria, 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 gloria a Dios.